Bien amigos, nos vamos entonces con el resumen de lo que son la segunda, tercera ronda de este torneo Copa de Campeones 2018. Vamos a analizar algunas posiciones críticas bien interesantes que se han producido en este torneo. Bueno, decirles que ayer tuvimos un rato de poder salir a conocer Punta Arenas, fuimos a caminar por la playa, a conocer algunos lugares como la Goleta de Ancud, fuimos a ver algunas construcciones bien bonitas que hay, incluso hay unas mesitas de ajedrez ahí donde se puede practicar, jugar. Lo que sí, había mucho viento ayer porque acá donde uno camina en Punta Arenas hay viento fuerte. Contarles también de que, bueno, ayer se produjo también un partido muy interesante de pádel entre los maestros, que estuvo bien entretenido ahí. También estuvimos haciendo algunas coberturas, porque hasta el momento en nuestro Facebook, ya sea Enrique Farfán o Enrique Alfredo Farfán Ortiz, tenemos más o menos casi 20 videos de transmisiones en directo, de algunos entretelones como la llegada de los maestros, entrevista al organizador. Conocimos también el lugar de juego donde se está desarrollando este evento. Y aparte también el primer compacto que ya salió con el análisis de posiciones de la primera ronda. Así que si ustedes quieren enterarse de todo, mándenme una invitación a Facebook, ahí pueden seguir el torneo. Hoy día seguimos en la mañana a contar de las 10, hoy día jueves, seguimos con 2 partidas más, así que va a estar muy entretenido, ¿ya? En el siguiente compacto que viene mañana vamos a ver las tablas, ¿cierto?, del maestro Sergio Cáceres frente a Diego Flores. Vamos a estar con el mismo Sertal, que nos va a explicar un poco su estrategia en esa partida, y también seguimos con la entrevista en donde pensamos entrevistar al gran maestro y 6 veces campeón argentino Diego Flores. Bien, nos vamos entonces primero a hacer un análisis de cómo vamos en la tabla de posiciones. Si ustedes se fijan, después de la cuarta ronda va liderando Cristóbal Enríquez Villagra, seguido de Pablo García en el segundo lugar, en tercer lugar Paulo Salinas, en cuarto lugar Diego Flores, hasta completar 10 jugadores, como ustedes pueden mirar acá. Vamos a irnos entonces a lo que fueron algunas posiciones interesantes. Y la primera posición interesante es en la partida de Pablo García con Héctor Barra, después de la movida 15 de las negras, en una posición en donde el negro está bastante bien ubicado. Se produce la siguiente jugada, dama B6, una jugada que en apariencia parece natural, pero que tiene algunos inconvenientes tácticos debido a la posición indefensa que queda el caballo en D7 y estas piezas que quedan tocadas ahí. Entonces aquí Pablo resuelve la partida muy rápidamente. ¿Cómo habría que jugar? A ver. Exacto, la idea es abrir líneas sobre la columna D, ¿cierto?, y poder aprovechar la indefensión de estas piezas. Por lo tanto, esta jugada simple, caballo por E4, ya ponen problemas decisivos al negro, porque ahora el negro, si quiere recuperar el material, no puede tomar de este peón, porque obviamente seguiría el jaque acá. Y en caso de rey H8, torre por, ¿cierto?, quedando en una posición completamente ya con ventaja el blanco. Por lo tanto, tiene que tomar con el otro peón, con el peón F, y aquí Pablo resuelve rápidamente las cosas con el siguiente golpe táctico. ¿Cuál es la jugada? Exacto, alfil por. Se están cayendo los dos peones, el de D5, el de H7, no hay tiempo de defender los dos peones. Si nosotros hiciéramos una jugada como caballo F6, por ejemplo, simplemente se elimina el caballo y después se cae el peón de D5, ¿sí?, quedando con ventaja decisiva. Por lo tanto, aquí no le quedó otra alternativa a Héctor que tomar, y después de eso siguió torre por, y la partida rápidamente queda definida a favor de la blanca. Ahora, bueno, aquí Héctor jugó E por F3. Si hubiera seguido una jugada como dama E6, por ejemplo, ya Pablo puede permitirse jugadas simples como torre por, y en caso de peón por caballo surgen más temas tácticos aquí, producto de la fuerza que hay en esta diagonal, ¿cierto?, que es terrible. Hay una presión aquí y podría venir algo así como hasta dama por C5 con un ataque demoledor, ¿cierto? Si la dama se come, aparece el remolino de torre y alfil que decide la partida, jaque acá y torre G6. Entonces aquí ya no hay nada que hacer, porque en el peor de los casos, si torre por, hay que entregar todo, las piezas acá, y el blanco queda en una situación ganadora con las dos torres. Podría seguir alfil por A3, pero igual está perdida la posición. Por lo tanto, acá Héctor tuvo que tomar
¿sí? Ah, otra idea acá también interesante. Si el blanco quiere seguir buscando el mate, por ejemplo, después de la variante dama E6, ¿cierto? Si quiere seguir buscando el mate acá, no le sirve en esta variante, porque siempre está la posibilidad de cambiar la dama. Por ejemplo, ahí está este jaque que cambia todas las piezas y no se puede llegar ahí a concretar un ataque, ¿sí? Si dama G6 lo mismo, un simple jaque, y después defendemos las amenazas con G3, y ahí el blanco debe jugar y gana porque tiene material de ventaja, con mucho cuidado, pero gana, ¿cierto? Entonces, bueno, tomaron E por F3 en la partida, Pablo siguió torre por, amenaza la entrada en G7, por lo tanto es obligado a torre F7, y ahora torre por simple para poder entrar con la dama en H7, y ahí ya queda con ataque rápidamente, que se decide de la siguiente manera. Y ahora el alfil va por el peón de C5 aprovechando el descubierto, ¿cierto? Y ahí se abre la posición completamente sobre ese rey, que ya desprotegido no puede hacer mucho. La partida terminó aquí en este momento. Interesante tema. Las negras tenían una posición muy buena, pero ese error Pablo lo castigó de manera muy contundente. Vayamos entonces a otra posición ahora interesante. Veamos esta posición que se produce en la partida de Cristóbal Enrique con Nicolás Bustamante. En esta posición todo el tema gira en torno al control de esta casilla, la casilla D5, ¿sí? El blanco ahora juega para poder ocupar esa casilla y tratar de en algún momento desequilibrar, ¿cierto?, la partida en una lucha de este caballo contra este alfil. Como está la posibilidad en algún momento de eliminar los caballos, y quizás a través de la maniobra que hace todo en la partida alfil G4, el peso de la partida va a recaer entre la lucha de caballo y alfil, y ahí el caballo es superior a esta posición. Ahora, las negras en este tipo de posiciones contraatacan con la típica ruptura B5 para tratar de crear contrajuego en la columna B y empezar a presionar. Fíjense que estos peones aquí le dan mucho espacio al blanco, son como esas típicas estructuras Maroczy que es difícil moverse. Por lo tanto, aquí el negro debe buscar alguna ruptura y es B5. Entonces, bueno, Toby juega alfil G5 buscando el control de esa casilla, buena jugada. Y aquí, en base a eso, habría sido interesante el Nicolás jugó H6, lo que me parece no tan preciso, porque si el blanco busca cambiar alfil por F6 y seguir caballo de 5, esa jugada en cierta forma ayuda al plan, se transforma en una pérdida de tiempo. Quizá aquí habría sido más preciso jugar B5 al tiro, ¿sí? Jugar B5, y en caso de que el Toby quiera seguir con la jugada con su mismo plan, por ejemplo alfil por, tiene que defender, ¿cierto?, la amenaza ahora que se está produciendo aquí, B por C4, con la presión sobre ese peón. Entonces puede ser una jugada como B3, por ejemplo, y ahora alfil G5, buscando una buena casilla para ese alfil, controlando la casilla de 3, ¿cierto? Y en caso de caballo de 5 con el mismo plan, alfil B7. Ese alfil en algún momento podría ser candidato a tratar de matar el caballo, obviamente, pero la diferencia está en que obviamente si se cambian estas piezas, el alfil por el caballo, y se cambian los caballos, la lucha que queda es de alfiles de distinto color, donde este alfil tendría a ser más activo que el alfil de casillas blancas, que está casi... Esta es la pieza más mala de las blancas. Esa es la idea de todo. Pero resulta que aquí juega H6, y ahora, bueno, Cristóbal acelera su idea, alfil por, ocupa la casilla, alfil G5, pero ahora el tiempo es fundamental, y como no se ha hecho B5 y no está la posibilidad del alfil B7 para eliminar esa pieza, entonces, bueno, Toby cambia las piezas para desequilibrar y transformar ese caballo en una pieza muy fuerte ahí. C por D4, entonces ahora alfil G4 para cambiar los alfiles de blanca, B5, se juega la ruptura un poquito más tarde, peón por, torre por. Ahora Toby sigue con su idea, cambiar el alfil, crear debilidad en el enroque con peón por, dama E2 defendiendo el punto B2, torre C5 tratando de ubicar mejor esa torre, pero resulta que esa movida demuestra no ser muy buena en la partida, porque ahora las piezas del negro empiezan a quedar mal ubicadas, descoordinadas. Con este B4 la torre tiene que ir a la casilla C6, y fíjense ustedes cómo, aparte de los problemas que significa tener este caballo ahí, se suman el hecho de que esta torre no puede llegar fácilmente a apoyar
está descoordinada porque este caballo la tiene completamente dominada. Entonces ahora a los cambios en la columna F, Toby va a jugar con la torre en F1, que prácticamente le da una ventaja de ubicación decisiva. Ahora jugó torre por, dama por, torre F1, dama G7, y fíjense ustedes ahora en una posición en la que el blanco tiene todo bien ubicado. Viene la táctica a favor y juega H4 Toby, que es muy buena, incrementando, ¿cierto?, la fuerza de sus piezas. No es posible obviamente tomar acá porque está este golpe táctico, alfil por, torre por, y ahora ¿cuál sería la jugada? Exacto, este toque, este dama G4, le pega las dos piezas y gana material. Entonces ahí está en eso se fundamenta la idea. Entonces después de H4, Nicolás da jaque, el rey se va porque obviamente ese caballo no lo vamos a cambiar por ese alfil que es muy potente, y aquí Nicolás juega H5, no sé en realidad si se advirtió el golpe que viene ahora de Toby acá, producto de la fuerza de sus piezas. Toby hace alfil por H5, obviamente que es muy dura, no se puede tomar esa pieza porque si se come, entra la dama, y como el rey está tan desprotegido, no hay cómo hacer frente a la amenaza caballo F6, los descubiertos, etcétera. El rey queda ahí muerto bajo el ataque de estas tres piezas, ¿cierto? Que es muy poderoso el ataque con estas tres piezas, y la descoordinación negra se nota más en esa posición. Entonces, bueno, no pudo comer, tuvo que jugar, buscó torre C1 para tratar de cambiar piezas porque obviamente esa torre está molestando, pero ya Toby tiene ventaja y ahora simplifica. Y ahora alfil por, obviamente, porque está este temita acá que no puede comer el alfil, y ahí ya tiene ventaja decisiva. La partida decantó rápidamente, alfil E6, dama H5, alfil por, se cambió ese caballo molesto, pero ya los peones pasados terminaron haciendo estragos. Muy interesante esta posición en donde todo giró en torno al control de la casilla de 5 y el desequilibrio del alfil contra el caballo. Bien, veamos entonces otro ejemplo interesante también acá que se produce en esta partida muy interesante, en que Sergio Cáceres está con las piezas blancas contra Pablo García. Bueno, decir que Pablo García juega un torneo muy bueno, muy bueno, ha jugado con mucha energía Pablo como siempre, y en esta posición, después de una defensa Grunfeld, se llega a la siguiente posición después de la jugada. Ahora van jugando las blancas, estamos en la jugada 20. Entonces aquí es muy interesante, porque aquí el blanco usualmente juega dama C2 o B3, que son las jugadas. Sergio aquí juega caballo C4, que constituye una novedad según lo que yo estuve investigando y todo. Pero aquí interesante ver cómo podríamos jugar, por ejemplo, a dama C2 para entender los peligros que tiene esta posición, porque aquí el blanco obviamente tiene dos peones y una calidad, ¿cierto?, un caballo contra una torre, pero la actividad del blanco puede ser complicada en algunas posiciones. De hecho aquí se han jugado partidas bien cortitas, vamos a mostrar una rapidito, que es caballo F6. Se ha jugado caballo F6, entonces aquí miren, una partida muy corta termina caballo G5, atacando a la dama se va a comer ese peón, y ahora las piezas ingresan rápidamente a atacar el punto F7, y aquí en la partida se jugó caballo D5, y ahora fíjense cómo los caballos rematan esta partida. Jaque, rey allá. Aquí, si ustedes quieren, pueden parar el video y ver ustedes esta combinación, que es muy bonita. Caballo H6 jaque, obviamente no se puede comer el alfil, porque seguiría mate en H7, entonces hay que jugar rey H8. Y ahora el otro caballo va acercando al rey y obliga a torre por caballo, ¿cierto? Tomó con la dama, rápidamente queda en una situación acá en que el caballo y la dama está haciendo todo, ¿cierto? No se puede comer el caballo, obviamente, porque sigue alfil E5, no es posible hacer esto, porque sigue esto con mate en dos jugadas. Por lo tanto, ¿qué hacer? En la partida jugaron torre F8 y ahora un bonito remate, ¿cierto? Justamente ese típico remate, y terminó la partida con ese mate de la cos de caballo. Interesante, ¿eh? Ahora, a dama C2 no hay por qué jugar caballo F6, la mejor jugada es F5, ¿sí? Eso es como lo más conocido, y aquí se ha jugado tanto dama A4, que es una opción que habría que revisar, y también caballo C4, que es otra idea, con idea de B3 también. Bien, pero aquí jugó caballo C4 Sergio, y Pablo jugó dama 6, rápidamente presionando en A2, ¿cierto? Aquí Sergio juega dama C2. Era interesante
también con idea de cuestionar la posición del caballo, pero no permitir la siguiente jugada que Pablo encontró muy buena, que era dama de 3 aquí, parece mejor. Entonces en caso de F5, torre de 1, ¿sí? Tratando de tomar la columna D y ubicando sus piezas de manera correcta ahí. Ahora, obviamente, si el negro sigue con la idea de ir por el peón de A2, eso le significaría descoordinar un poco la posición de la dama, y ahora el blanco podría seguir con alfil E5, buscando crear amenazas, ¿cierto? Ahí sobre ese rey que queda un poco desprotegido también. Se amenaza la entrada en séptima con la dama, etcétera, y esta dama queda un tanto fuera de juego. Ahí habría que tratar de buscar un ataque, ¿cierto?, para compensar el material. Bien, pero jugó dama C2, a lo que Pablo contestó la siguiente jugada. Caballo C3, muy buena esa jugada que encuentra Pablo, crea una amenaza obviamente en A2 y al mismo tiempo en el caballo. No se puede jugar B3 porque seguiría dama por A2 simplemente, y el negro está quedando con ventaja para ganar. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Sergio optó acá por jugar alfil E5, tocando, ¿cierto?, el caballo de C3. El caballo está en el aire, pero se está defendiendo por la amenaza. Bueno, Pablo tomó alfil por, se cambiaron las piezas, y ahora obviamente la dama no se puede cambiar y hay que seguir B por C3. Bueno, decir que si comparamos esta posición con otras posiciones en las que se jugó caballo C4 y B3, obviamente aquí hay una gran diferencia, que es la debilidad de esos peones en el flanco de dama, ¿cierto? Y eso aquí Pablo lo empieza a aprovechar con rápida presión. Entonces torre C8, presión sobre ese peón, obliga a jugar torre C1, la mejor ubicación para las torres, ¿cierto? Torre F de 8, ahora el caballo trata de sacar a la dama se mantiene centralizada en el centro, caballo B3, y ahora una típica maniobra así como en las partidas de Nimzowitsch, torre C4 para ir torre A4 y empezar a presionar. Estos dos puntos son la base de toda la estrategia negra, ¿cierto? Entonces dama B2, dama B5, clavando al caballo, dama C2, y aumenta la presión sobre ese punto. Hay que defender de alguna manera, caballo D4, se está atacando la dama obviamente, sale la dama atacando al peón, y ahora Sergio tiene tiempo de ir a cubrirlo con caballo 2, ¿cierto? Torre A4, muy incómodo, ¿cierto?, tratando de dejar las piezas lo más pasiva posible. Ahora amenaza torre A6, incrementando la presión, dama D3, dama acá, me imagino que será en algún momento para mantener controlada la casilla. D4, no puedo permitir que el blanco tenga ninguna opción ni de jaque en D4, nada, mantenerlo ahí. Dama D2, mantiene la presión, ¿cierto? Y aquí, bueno, aquí habría que haber seguido con caballo F4, quizás caballo D5 para tratar de defender ese peón, pero darle una buena ubicación al caballo. Pero Sergio me da la impresión que estaba apurado, juega caballo C1 empeorando sus piezas. Torre D6, dama C2, dama C4, ese caballo empieza a ser presa de la presión, no lo dejan salir obviamente. Caballo 2, torre A3, y ahora, bueno, el blanco parece que se la está ingeniando para mantener sus debilidades defendidas, pero aquí se produce un error que yo diría obviamente el decisivo, este rey H2, que permite obviamente ahora un ataque sobre el peón de A2 y no hay forma de defender las dos debilidades, en este caso este peón y el de C3, porque ahora caballo C1 se cae el de C3. Después de esa jugada Sergio decidió abandonar. Bueno, como ven, las partidas están muy interesantes, no se pierdan los próximos compactos que están muy buenos. Vamos a mirar también un poquito lo que ha sido el abierto Ciudad de Punta Arenas, que también está muy interesante. Vamos a ver cómo van las posiciones. Después de la ronda 3 va liderando Nicolás Miranda en primer lugar, seguido de Jaime Ortiz. En tercer lugar Julio Rivera, Matías Hurtado en el cuarto lugar, hasta completar 16 jugadores. Está muy interesante todo esto. Recuerden que tienen en este torneo tienen 10 partidas para descargar, y en el otro tienen ya las 15 partidas para descargar, más las que subimos de la ronda de ayer, donde está la de Sertal también. Si la quieren ver, pueden revisar también el video en directo que está en mi Facebook. Ahí tenemos las tablas del maestro Pablo Salinas con
el maestro Pablo García, que también vamos a estar revisando esa partida porque daba la sensación de que Pablo tenía una ventaja posicional importante. Y la partida de Sertal con Diego Flores. Bueno, hoy día vamos a estar con algunas otras novedades. Está el partido de fútbol en la noche, bien interesante. No se pierdan los compactos. Un abrazo y nos vemos pronto.